Hola chicos, este es el ejemplo número uno, donde vamos a poner en práctica las ecuaciones que vimos en el video anterior, según el método de Rank en la teoría de la plasticidad. Bueno, en el ejemplo número uno dice determinar el empuje activo ejercido sobre un muro de contención y la distancia donde se presenta dicho empuje, de acuerdo a los datos que se presentan en el siguiente esquema. Este es el esquema. Podemos observar, aquí está un muro que tiene tres tipos de capas de material de relleno. Entre el 1 y el 2 podemos observar que según los datos la cohesión es igual a 0, el ángulo es 34 grados y el peso específico del suelo es de 1684 kilogramos sobre metros cúbicos. En la segunda capa, en la primera capa está de la parte superior 3.5 metros de altura. La segunda capa, que está entre el punto 2 y el punto 3, tenemos que la cohesión es igual a 0, ángulo 34 grados y el peso específico es un poco más liviano, es de 1091 kilogramos sobre metros cúbicos. La tercera capa, que está entre 3 y 4, podemos ver que la cohesión, en este caso la cohesión, es igual a 3423 kilogramos sobre metros cuadrados con un ángulo de 20 grados y un peso específico del suelo de 1043 kilogramos sobre metros cúbicos, que este está por debajo de la segunda capa a 2.50 metros. Si sumamos la altura, podemos decir que tenemos tres rellenos a una altura de 8 metros, a una profundidad de 8 metros. Bueno, el primer paso es determinar los esfuerzos. Es decir, determinar los esfuerzos en 1, en el punto 2, en el punto 3 y el punto 4. Bueno, ya saben ustedes que esfuerzo, en este caso vamos a manejar una ecuación que esfuerzo va a ser igual al peso específico del suelo por z, que es igual a la profundidad. En el caso del punto 1, podemos decir de que esfuerzo 1 va a ser igual a el peso específico que está entre el punto 1 y 2 por la z1, que sería la profundidad. Como estamos empezando en este punto, podemos decir que z es igual a 0. Entonces, vamos a tener un esfuerzo 1 de 0 kilogramos sobre metros cuadrados. En el punto 2, en el esfuerzo 2, vamos a tener que va a ser igual, el esfuerzo 2 va a ser igual, esfuerzo 1, porque ya lo tenemos allá, más, porque recordemos que vamos de arriba hacia abajo, el peso específico entre 1 y 2 y la profundidad z entre 1 y 2. La profundidad z entre 1 y 2. Es decir, esta profundidad, acá no, esta profundidad que en este caso sería 3.50 metros, ¿ya? Y el esfuerzo que existe entre 1 y 2, es decir, en esta parte de acá. Ok, bueno, tenemos que es el esfuerzo 1, ya lo habíamos calculado, igual a 0 kilogramos. Entonces vamos a sumar, porque necesitamos un total ahí, vamos a sumar, entonces tendríamos 1684 kilogramos sobre metro cúbico por 3.50 metros. Eso es igual a 5.894 kilogramos sobre metros cuadrados. Si tenemos un metro cúbico por un metro lineal, eliminamos un metro y nos quedaría en metros cuadrados. Entonces el esfuerzo va a ser igual a 5.894 kilogramos sobre metros cuadrados. Ok, entonces ahora en el punto 3 venimos sumando. Ahora el esfuerzo 3 va a ser igual al esfuerzo 2 más el peso específico que está entre el punto 2 y 3 en esa capa de suelo, y la profundidad igual z, que está entre 2 y 3. En este caso estaríamos hablando de esta capa, de esa capa, y la profundidad estamos hablando que es igual a 2 metros. Bueno, en el esfuerzo 2 ya anteriormente habíamos calculado 5.894 kilogramos sobre metros cuadrados, solo se sustituye en la fórmula, sumamos, en este caso tenemos que el peso específico en la segunda capa es de 1091 kilogramos sobre metros cuadrados por 2 metros. Entonces, la multiplicación de estos más la suma del esfuerzo 2 nos da el esfuerzo 3, que es igual a 8.076 kilogramos sobre metros cuadrados. Y por último, el esfuerzo 4, que sería este de acá, este que está acá, el esfuerzo 4, tendríamos que sería esfuerzo 3, ¿verdad? El esfuerzo 3 más el peso específico entre el 3 y el 4, entre el punto 3 y 4 de ese suelo, y z entre 3 y 4. Estaríamos hablando de la última capa, sería exactamente de esta capa. Y en profundidad, z sería 2.50 metros. Igual solo sustituimos, esfuerzo 3 ya sabemos que es 8.076 kilogramos sobre metros cuadrados,
más la multiplicación del peso específico de esa capa de suelo, que sería 1043 kilogramos sobre metros cúbicos, por su profundidad, que está de 2.50 metros. La multiplicación más la suma de esos, tenemos ya un esfuerzo 4, que va a ser de 10.683.5 kilogramos sobre metro cuadrado. El primer paso consiste en determinar los esfuerzos. Segundo paso, como estamos hablando de presiones activas, en el caso del paso 2, vamos a determinar las presiones activas. Es decir, PA o KA en punto 1, 2, 3 y 4, igual como está en la figura. Bueno, tenemos la ecuación, ya habíamos calculado, según el método de Rankine hay una ecuación que te dice que presión activa va a ser al esfuerzo por KA menos 2C raíz cuadrada de KA. Bueno, podemos sustituir directamente diciendo de que KA, es decir, en este caso de la ecuación activa, va a ser igual a la tangente al cuadrado por 45 grados menos el ángulo dividido entre 2. En el punto 1 está muy sencillo, recordemos que el esfuerzo 1 es igual a 0 y la cohesión es igual a 0. Atención con la cohesión, en la figura podemos mirar que ahí está podemos observar que ahí está la cohesión, que es igual a 0. Entonces, por ende, vamos a tener una presión activa en el punto 1 igual a 0. No tendríamos ningún dato. Si multiplicamos todo a 0, todo 1 multiplicado por 0 es igual a 0. En el punto 2, correcto, tendremos la ecuación. Ahí vamos subiendo de nivel. Vamos viendo que el coeficiente K va entre 1 y 2. Vamos sustituyendo acá. Aquí es fácil. Aquí vamos a tratar de reducir un poco nuestra fórmula mediante sustituciones. Tenemos que K, es decir, el coeficiente K entre 1 y 2 es igual a la tangente al cuadrado de 45 grados menos el ángulo entre 2. En este caso, en la figura, el ángulo es igual a 34 grados. Entonces, si nosotros hacemos esa operación, nos va a dar a punto 2827. Simplemente sustituimos la fórmula. Bueno, el esfuerzo 2 ya lo habíamos calculado, que es 5.894 kilogramos sobre metro cuadrado, sería en este caso por el coeficiente A, que sería 0.2827, menos, siguiendo la fórmula, sería 2 veces la cohesión. Recordemos que la cohesión es igual a 0 en esa capa, por raíz cuadrada de K, de coeficiente activo entre 1 y 2, que sería la raíz cuadrada de 0.2827. Haciendo toda esa operación, primero hacemos la multiplicación, luego la resta, obtenemos que la presión activa en el punto 2 va a ser igual a 1.666 kilogramos sobre metros cuadrados. En el punto 3 tenemos dos casos muy particulares. ¿Por qué? Porque se tiene que calcular la presión tanto por encima como por debajo de 3. ¿Ya? Como lo muestra la figura, podemos observar que tenemos la capa superior y la capa inferior en el punto 3. Podemos analizar primero de 3 a 2, es decir, de 3 a 2, el esfuerzo, en este caso vamos con el esfuerzo 3, igual siempre de 3 a 2 menos 2 cohesión, y podríamos tener lo siguiente: en ese segundo espesor, como lo vemos en la figura, cohesión es igual a 0. Entonces, el esfuerzo 3, ya lo calculamos, 8.076 kilogramos sobre metros cuadrados por la tangente. En este caso recordemos esto, chicos, acá si tenemos 2 por 0 es 0, ¿no? Aquí no, prácticamente todo esto se vuelve 0. Ya no es necesario escribir toda la fórmula para decir que es igual a 0. Entonces aquí lo podemos simplificar, eliminamos porque cohesión es igual a 0. Y tendríamos entonces de que sería por tangente al cuadrado multiplicado por 45 grados menos 34 grados a la 2, que sería el coeficiente A, que lo vimos en la fórmula anterior. Entonces la presión activa entre 3 y 2 sería igual a 2.283.085 kilogramos sobre metros cuadrados. Ahora vamos a calcularlo por debajo, es decir, ya lo teníamos por encima, de 3 a 2, ahora vamos por debajo, sería de 3 a 4. El esfuerzo 3 es el mismo, es similar, no va a variar. Pero hay un detalle, acá la cohesión, en el caso de la cohesión es diferente, porque recordemos que por debajo, la última capa, tenemos una cohesión de 3.423 kilogramos sobre metros cuadrados. Es decir, aquí no lo podemos cancelar, no puede ser 0.
Bueno, recomiendo de que el coeficiente A lo calculen aparte para solo ir sustituyendo datos. Entonces en el coeficiente A de 3 a 4, igual la misma fórmula no cambia, lo único que va a variar, tengan mucho cuidado, es en el ángulo. En este caso para el suelo de abajo, es decir, la tercera capa es 20 grados, dice. Entonces vamos a tener un coeficiente A de 3 a 4 de 0.4903. Hacemos la sustitución simple, tenemos el esfuerzo 3 multiplicado por el coeficiente, que sería 0.4903 menos 2 por coeficiente. El coeficiente, como está en la figura, es igual a 3.423 kilogramos sobre metros cuadrados por, en este caso, raíz cuadrada del coeficiente A que encontramos en la parte superior. Por ende, vamos a tener una presión activa de menos, si lo escuchan ahí, va atento con eso, va a ser una presión activa de menos 834.004 kilogramos sobre metros cuadrados. Y por último, en el punto 4, en la presión activa siempre, la misma fórmula, aquí igual, aquí hay una ventaja, aquí ya simplificamos porque ya encontramos muchos datos, del coeficiente A34 es el mismo que está acá arriba. Lo único que va a variar es el esfuerzo, que este esfuerzo es del 4, es de 10.683.50 kilogramos sobre metros cuadrados por 0.4903 menos, siguiendo la fórmula, menos 2 por cohesión, que es 3.423 kilogramos sobre metros cuadrados, por raíz cuadrada de 0.4903, que ya saben que es la raíz cuadrada de K34. Entonces hacemos toda esa operación, multiplicamos primero, luego la resta, vamos a tener una presión activa de 444.453 kilogramos metros cuadrados positivos. Ahora, ¿cómo representamos? Es decir, ¿cómo hacemos una gráfica idealizada que nos permita a nosotros colocar esas presiones que están sucediendo ahí? Todas son kilogramos sobre metros cuadrados. Entonces podemos analizar lo siguiente, que entre la profundidad de 3.5 metros tenemos 1 y 2, ¿verdad? Entre esta profundidad tenemos 1 y 2, que sería esta. Dice que hay una presión activa de 1666, es decir, hacia afuera, ¿no? Todo a la derecha según el plano cartesiano es positivo y a la izquierda es negativo. En el punto 2 y 3, ojo, atención con esto, les había comentado de que se tiene que calcular por encima y por debajo. Dice que por encima, es decir, en 2 metros, tenemos que la presión activa es positiva, es de 2.283.085. Pero analizándola por debajo con la tercera capa, entre 3 y 4, nos da que igual a menos 834.004. Siempre hablando de la presión activa, es decir, ahí prácticamente se calcularon dos tipos de presión, por encima y por debajo. En el caso 4, que sería la última capa, a una profundidad de 2.5, podemos determinar que hay una presión activa de 444.453 hacia la derecha, por ende es una presión positiva. Esto es para calcular las presiones activas. El tercer paso, que no es tan difícil, lo único que hay que explicar un poco de geometría, es graficar las presiones, es decir, cómo funcionan las presiones activas. ¿Esto para qué se hace? Esto es con el objetivo de determinar los empujes, es decir, cómo funcionan los empujes en nuestro muro, en el muro que nosotros estamos analizando. Ok, bueno, esta gráfica es la misma que expliqué, pero ahora le anexamos lo que es empuje. Podemos ver que está E1, E2, E3, E4, E5. Ahí están todos los empujes, ustedes los pueden ver reflejados allá. Bueno, obvio los positivos van hacia la dirección del muro y los negativos van en contra, en el sentido contrario. Bueno, de 1 a 2 nosotros podemos capturar esta figura, esa figura geométrica. ¿Y cómo calcularíamos? Simple, lo vamos a hacer con el área, de 1 a 2 con el área de un rectángulo. Todos sabemos que base por altura entre 2 o un medio base por altura para calcular el empuje número 1. Entonces en este caso sería, ¿cuánto es mi base? Mi base sería 1666 kilogramos sobre metros cuadrados por mi altura. ¿Cuánto es mi altura? 3.5. Entonces eso multiplicado dividido entre 2, voy a tener un empuje exactamente de 2.915 kilogramos sobre metro lineal. Bueno, ahora va sobre metros lineales, ese es el empuje. Entonces ustedes saben, simplificamos metro cuadrado con metro lineal y nos va a quedar solo una unidad en metro.
y eso nos da kilogramos sobre metros lineales. En la segunda figura, de 2 a 3, bueno, aquí se presentan dos figuras. Vamos a tener un cuadro, un rectángulo, podríamos decir, y un triángulo rectángulo. Como está en la figura, como aparece en la figura, vamos a tener dos empujes, calcular ahí. Vamos a calcular el empuje 2 y el empuje 3. ¿Cómo calcularíamos el empuje 2? Como hablamos de un rectángulo, es base por altura. ¿Cuánto es mi base? ¿Cuánto es mi base? Mi base es 1600, recordemos que es 1666 kilogramos sobre metros cuadrados. Esa es mi base. ¿Cuánto es la altura? Si mi base es esto, ¿ok? Esta es mi base, ahí es mi base. ¿Cuánto es mi altura? Mi altura, por ende, sería este otro lado, ¿no? Sería 2 metros. Que el empuje 2 dice que me daría a 3332 kilogramos sobre metro lineal. En la figura 3, en el empuje 3, en este caso estamos hablando de un triángulo rectángulo, es casi similar a lo que hicimos en el 1 y 2. Tendríamos base por altura, en este caso tendríamos 2000. ¿Cuánto sería mi base? Atención con esto. Si yo tengo de aquí hasta acá 1666 kilogramos y me dice que de acá hasta la parte inferior hay 2283.05, ¿cuál sería mi base? Obviamente sería la diferencia, ¿no? Porque mi base sería esta sería mi base del triángulo, sería 2283.05 menos 1666. Base por altura, en este caso la altura no va a cambiar, es 2, como está acá, y multiplicando eso y dividido entre 2 nos va a dar un esfuerzo 3 de 617 kilogramos sobre metro lineal. En el caso del 3 y 4, ahí tenemos dos figuras, se presentan dos figuras, el empuje 3 que va en contra de la fuerza y el empuje 5 que va hacia el muro. Bueno, tendríamos un empuje de menos 834.004 para la figura 1, para el triángulo 1 arriba, y 444.453 para la figura 2, que sería en el empuje 5. Ya sabemos que estamos a una altura de 2.50, como se presenta en la figura, de 2.50 metros. Ok, pero necesitamos saber, para poder determinar base por altura, necesitamos saber cuánto es la altura de cada triángulo respectivamente. Entonces, mediante una relación de triángulo, que es súper sencillo, sería, bueno, acá siempre he explicado en la relación de triángulos que no se usa el signo negativo, ¿ok? Para representación gráfica sí, pero para calcular alturas no podemos meter el signo negativo. Entonces, ¿cómo sería acá? Sería 800, una igualdad de triángulo sería base por altura, en este caso sería 834 entre ZC, que es la altura que yo necesito conocer, igual 444 menos, entre 2.5 menos ZC, es decir, la altura menos menos Z, es decir, la incógnita que yo necesito encontrar. Si hago esa multiplicación, a mí me va a dar una altura de ZC de 1.63 metro. Es decir, esta va a ser igual a 1.63 metro. Por lo que el esfuerzo 4 es fácil calcularlo, sería base por altura. Este esfuerzo sería, bueno, base 834.04 por 1.631 metros entre 2 nos va a dar a 680.13 kilogramos sobre metros lineales. Este sería para el esfuerzo número 4, que está en el triángulo superior. Y en el triángulo inferior sería E5, sería base por altura. En este caso sería 444.453 por la diferencia, que sería 2.5 menos 1.631. Eso multiplicado y dividido entre 2 nos daría un esfuerzo 5 de 193.115 kilogramos sobre metros lineales. Entonces, para calcular el empuje total, sería, bueno, vamos a sumar, debería ser la suma de todos, pero recordemos que tenemos uno negativo. Atención, que aquí vale aclarar que el empuje 4 es negativo. No usamos el signo, pero efectivamente es un empuje negativo. Entonces sería la sumatoria de todos los empujes, 1, 2, 3, 4 y 5, siempre colocando el signo negativo del empuje 4. Entonces ese total, la sumatoria de eso y la resta de este empuje nos va a dar un empuje total de 6.300
76.985 kilogramos a la cuadra. En el paso 4, cual como lo presenta aquí en la figura, el paso 4, habría que calcular los cálculos de centroide donde hay empuje. Acá está, aquí está en esta figura, hay que calcular todo, es decir, calcular el centroide, dónde está sucediendo el empuje. Ya tenemos el empuje total, de eso ya estamos claros, pero hay que ver dónde está el centroide, es decir, cuál es el centroide, ¿ya? ¿Dónde está trabajando? Ok, entonces para el esfuerzo 1, podemos decir acá, para este esfuerzo, nosotros tenemos que va a ser igual, hay una ecuación acá, cuando se presentan estos tipos de triángulos, obviamente hacia la parte de abajo, vamos a tener que en este caso un triángulo de 3.5 metros, y nosotros vamos a venir sumando estos centroides, que sería Y1, está Y1, que sería donde está el empuje 1 hacia la parte inferior del pie del muro, del último relleno. Sería un tercio de 3.5 más 4.5. Eso nos daría un centroide de 5.667 metros. En el caso del centroide 2, estamos hablando del empuje 2. Bueno, ese es simple de determinarlo. Ese solo se divide entre 2, es decir, la altura entre 2, porque sucede totalmente, debería ser en el centro, lógicamente. Entonces eso lo vamos a tener entre 2 más 2.5 metros, es decir, esto más la sumatoria de los 2.5 metros que están acá. Bueno, perdón, en el 4.5 metros se me olvidó decirles que esta altura, ¿no? 4.5 metros la suma de 2 más 2.5. Bueno, en el centroide 2 tendríamos 3.5 metros. En el centroide 3, atención con esto, dice que igual a un tercio, siempre igual, el mismo triángulo. Si ustedes se fijan, casi similar a este triángulo que se formó ahí con el que está acá, ¿no? Entonces siempre igual se conserva que un tercio. Recuerden que del centro para la punta es un tercio y de la punta hacia la parte más alta del triángulo es 2 tercios. ¿Ya? Ok, entonces tendríamos acá un tercio por 2 metros, igual por 2 porque es 2 la altura del triángulo, más 2.5 y nos daría un centroide de 3.167 metros. En el empuje 4, que en este caso sería acá, en este empuje, trabajaríamos con 2 tercios. ¿Por qué? Porque el empuje iría hacia la parte más alta del triángulo. Ya no sería un tercio. Si ustedes se fijan, está en una posición inversa. Entonces tendríamos 2 tercios. En este caso, ya está, recuerden que esta Z ya la habíamos calculado, era de 1.631 metros. Ok, entonces va a ser 2 tercios, pero de esa altura. Atención, no es de 2.5, es de 1.631 metros. Más, que le vamos a sumar la diferencia, ¿cuál? El que está en este triángulo pequeño que quedó. Bueno, la diferencia ya la habíamos calculado cuando calculamos el empuje número 4. Pero aquí lo pueden hacer, es fácil. Es 2.5 menos 1.631 y ahí vamos a tener el valor de esa diferencia. Entonces, multiplicamos 2 tercios por 1.631, la primera parte, le sumamos esa diferencia y vamos a tener un centroide en Y4 de 1.956 metros. Y por último, es decir, el triángulo, el del E5, el empuje 5, va a ser igual a un tercio. Lo mismo, hay que restar porque esta altura pequeñita que está acá, es la diferencia de 2.5 entre menos 1.631 metros. Y haciendo toda esa operación, ustedes lo pueden comprobar, nos va a dar a 0.29 metros. Ese sería el paso 4, ahí tenemos el centroide. En el paso 5, ¿verdad? Ya el último paso, para ir finalizando el ejercicio, el cálculo de la distancia, es decir, el centroide total a la que se encuentra el empuje total, es decir, YT y ET. Entonces, bueno, asumimos un análisis de un muro, aquí lo podemos ver en una figura isométrica, podemos observar, está la longitud, pero nosotros estamos tomando 1 metro de análisis, es decir, a 1 metro del análisis, ¿verdad? A 1 metro del análisis, se asume a 1 metro y podemos determinar que el empuje va a ser en kilogramos, es decir, todos los valores van a ser en kilogramos. ¿Por qué? Porque lo estamos multiplicando por 1. Y aquí lo tenemos, la explicación sería kilogramos sobre metros por 1 metro, eliminamos metros y tenemos un empuje exactamente en kilogramos. La fórmula, súper sencillita, ustedes esto lo han hecho en estática, a la hora de calcular centroide no es tan difícil, ya lo hicieron en estática, se supone que ya lo han hecho, y entonces tenemos que ET y ET va a ser igual a la sumatoria de todos los empujes, ¿verdad? Aquí está la sumatoria de todos los empujes
multiplicados por su centroide y dividido entre el empuje total. ¿Cuántos centroides tenemos? Tenemos 5. ¿Cuánto empuje? Igual, la misma cantidad. Deberíamos de tener la misma cantidad. Si no es así, hemos hecho algo mal en nuestro ejercicio. Vale aclarar eso. Entonces, en el centroide T, es decir, en la profundidad total, en YT, podemos desglosarlo de la siguiente manera. Aquí están, entonces todos lo pueden ver. E1 por Y1, E2 por Y2, EY por 3, E3 por Y3, E4 por Y4, E5 por Y5. Es decir, su empuje más por su centroide. Y todo eso se suma para un total y después una división del empuje total. Ya esto ya lo hemos calculado, el empuje total lo tenemos. Atención también en esta fórmula, recuerden que tenemos un empuje negativo y el empuje 4, no podemos obviar eso, ¿ok? No podemos obviar eso. Entonces hacemos toda la ecuación, obvio que todas las unidades de arriba son kilogramos por metro, dividido entre kilogramos, ¿no? Entonces matamos kilogramos con kilogramos y automáticamente nos quedan unidades de metro, es decir, en unidades lineales. Entonces si nosotros hacemos toda esa operación arriba y lo dividimos entre el empuje total, vamos a tener un centroide de 4.526 metros. Como resultado final, ya para poder finalizar el ejercicio, tenemos que el resultado es el siguiente. El mismo diagrama, tenemos el diagrama, y nosotros nos damos cuenta que hay un empuje total, es decir, un empuje, según el ejercicio, de 6.376.985 kilogramos a un centroide de 4.526. Es decir, está sucediendo desde la parte superior del muro a 4.526 metros, es decir, desde la parte inferior del muro a 4.5, ese empuje, el empuje A. Entonces, con esto finalizaríamos el primer ejemplo. Vamos a ver un segundo ejemplo, pero primero necesito que entiendan o estudien bastante el primer ejemplo.